Bueno, el capítulo de osteoarticular del baremo está hecho mucho más por una cosa clínica. Entonces, plantea los elementos de diagnóstico, bueno, lo que sabemos, ¿no? Lo laboratorio, imágenes, electromiograma. Y después tiene una parte muy interesante. ¿Ya le sacaste a los dos? Qué grande, qué nivel. Que es todas las afecciones reumáticas, ¿no? Ustedes saben que para que alguien que se va a jubilar, por ejemplo, no entraría artritis reumatoidea, etcétera, etcétera, o una espondilosis anquilopoyética, qué sé yo, como enfermedad laboral, pero sí en el previsional. Entonces tiene un amplio relato de sí, debe ser mío por el carácter subversivo de... Dice acá Antonio Gramsci: odio a los indiferentes. Creo que vivir es tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano ni de tomar posición. La indiferencia es abulia, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador y la materia inerte en la cual frecuentemente se ahogan los entusiasmos más esplendorosos. ¡Pah! Guarda, que yo soy un gran anciano, digamos. No, me lo dijo una chica, que a ella no le importaba que fuera un gran anciano. Así que, bueno, yo me deprimí muchísimo cuando me dijo gran anciano en vez de gramsciano. Bueno, entonces están todas las, digamos, las enfermedades sistémicas, digamos, ¿no? Después, lógicamente, también le da importancia a las amputaciones, a los tumores. Yo lo tengo en la página 15. No, estoy viendo el otro baremo, ¿no? Bueno, después sigue, digamos, al igual que el otro baremo, con las movilidades, por ejemplo, las limitaciones funcionales y las anquilosis. Entonces, las anquilosis también depende de en qué grado se encuentra la anquilosis. Cuanto más angulada la rigidez, más va a generar incapacidad, y la movilidad con el criterio que vimos. Eso es así en la columna. Por supuesto, por ejemplo, acá aparecen las escoliosis, que son en general enfermedades idiopáticas o congénitas, pueden ser secundarias a un trauma, pero en general, digamos, acá se considera todo. La incapacidad final está originada en la limitación funcional de cada uno de los movimientos de la articulación graficada en las tablas y se obtiene por suma aritmética de las incapacidades parciales. Si están involucradas varias articulaciones de una misma extremidad, se efectuará primero el cálculo de la incapacidad individual, luego se resta la incapacidad mayor del valor del miembro, 66% para el miembro superior y 60% para el miembro inferior. Esto está en la página 19. La alteración funcional por pérdida de fuerza es algo que no está en el baremo laboral. Dice, de grado 1 a 5 hay una tabla de movilidad, alteración funcional por pérdida de fuerza. Entonces, movilidad conservada contra resistencia cero, movilidad conservada contra resistencia moderada, 20%, movilidad conservada contra resistencia leve, 40%, y movilidad conservada contra resistencia firme, 60%, trazas de movilidad o inmovilidad, el 100%
respectivamente. Entonces, por ejemplo, da un ejemplo. Un hombro que tiene pérdida de fuerza y tiene una movilidad contra resistencia leve, le vamos a dar el 40% de lo que vale el miembro, 66. O sea que nosotros podemos darle a una persona que no tiene fuerza en el hombro para movilizarlo un 26% de incapacidad. Yo les aviso que si uno maneja este baremo con un criterio, todo el mundo se puede jubilar. Y si lo maneja estrictamente y se olvida de este tipo de cosas, entonces cuando uno va como médico de parte tiene que leer muy bien este tipo de cuestiones. No es solamente la movilidad, por ejemplo, sino la falta de fuerza. Bueno, las amputaciones tiene la graduación tradicional, antebrazo, hombro, qué sé yo. La movilidad del hombro es igual y están todas las tablas de movilidad. Y al lado la limitación funcional que genera. Está distinto anotado que en el baremo laboral. Hay una tabla de anquilosis y lo mismo para cada articulación. Codo, movilidad, limitación funcional, anquilosis. Bueno, mano. Por supuesto, también es importante la artroplastía de cadera. Es frecuente que una de las causas de jubilación sean las fracturas de caderas. La fractura de cadera, la artroplastía de cadera son según los grados de movilidad. Seguimos con el miembro inferior, movilidad, anquilosis. Bueno, hay un ítem para osteomielitis crónica, para pseudoartrosis, para tumores óseos. Es interesante lo de los tumores, porque a veces la gente viene cuando está con una situación, digamos, con metástasis. Entonces usted, cuando dice tumor maligno, primitivo, extirpable con metástasis, 70% de incapacidad, o sea que alcanza la incapacidad para jubilarlo. Tumor maligno, primitivo, inextirpable, con o sin metástasis, 70%. Metástasis, que es frecuente. Metástasis de neoplasia primitiva de otros órganos, 70%, o sea que el que tiene metástasis se jubila. Mieloma poliostótico, 70%. Entonces, digamos, sí. Yo les voy a decir una cosa, digamos, en general la gente viene con un conjunto de cuestiones, hipertensión, cardiopatías, nefropatías, qué sé yo, y le falta un poquito para jubilarse. Entonces, si usted hace un buen examen ortopédico, siempre va a encontrar alguna cosa que complemente y permita jubilar a la persona. A ver, digamos. Sí, claro, lógicamente. Difícilmente pudiéramos jubilarlo a John o al joven, digamos. Pero usted tiene situaciones graves, por ejemplo, digamos, infartos que no alcanzan la incapacidad, hemiplegia que no alcanzan la incapacidad. Pero entonces usted le pone una limitación, supongamos, no sé, cualquier cosa que usted busque, digamos, es importante. Por ejemplo,
articulación interfalángica. Acá no se entiende muy bien, pero si es 10 grados puede ser un 2% de limitación funcional. Si es 0 grados, 4% de limitación funcional, que pasa a ser 1% de incapacidad. Si tiene una inestabilidad del tobillo, si tiene alguna anquilosis, si tiene alguna lesión, usted puede hacer que eso se sume. A ver, baremo general para el fuero civil. Déjeme ver al principio. Acá el compañero tiene un baremo. ¿Es el mismo? El Código Civil directamente viene con los porcentajes. Estamos mirando recién la parte de... ¿El Código Civil tiene un baremo? Aparentemente. Fuero civil. Evidentemente es un baremo y es otro baremo. Pero allá directamente del porcentaje sin sacar cuentas. Escúchenme, esto no es la situación que tenemos en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es un baremo, evidentemente, es un baremo confeccionado para la medicina legal, con autor, pero es distinto del carácter del baremo de la ley 24557 y de la ley de jubilación, que obliga al uso de ese baremo que está aprobado por decreto. Si quiere después lo revisamos bien. Perfecto, pero este baremo es de uso a lo mejor frecuente, ¿entiende? Y los jueces lo aceptan, pero no es algo que está dentro del ordenamiento legal como esto. El ordenamiento legal es, hay una ley y un decreto que lo complementa. Entonces, el decreto del baremo nacional para las jubilaciones es el 478 del 98. Entonces, está dentro del esquema jurídico de Kelsen. ¿Sí? ¿Comprenden? La Constitución, la ley, un decreto. Entonces, sí. 478 del 98. Se llama Normas para la evaluación y calificación y cuantificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Y es el decreto 478 del 98, publicado en el Boletín Oficial, y dice así, fíjense, siempre tienen que buscar esto. Sustituye a otro del 94. No lo dice, pero debiera decir, se promulga, qué sé yo, y quién es el gobierno que lo promulga. Pero fíjense, miren, acá da un ejemplo. Hipertensión arterial con repercusión orgánica, 30%. Limitación funcional de la rodilla, 12%, se calcula sobre capacidad restante. Si le dimos 30%, ya es 70%, entonces el 12% se va a calcular en 8%. Hipoacusia, 4%, sobre ya lo que queda, 61%, 2%, y da 40,86%. Entonces no se va a poder jubilar la persona. Sobre eso hay que agregar los factores complementarios, que es por edad. De 51 a 51 años, 5% más. 56 a 60 años, 7 por 5 más y 61 más. Acá es al revés el criterio por edad del que habíamos hablado en el baremo
laboral, porque mayor sea la persona, menos capacidad va a tener para trabajar y por lo tanto le da más el factor complementario. Ese porcentaje es directo, no sobre la capacidad mental. Es directo. Estos serían los factores complementarios, se llaman acá. Lo mismo pasa con el nivel educativo. Si es un analfabeto le da 10% más, si es universitario le da 2,5% más. Y hay un factor compensador que se puede usar según criterio médico de hasta el 10% para que alcance la incapacidad. Por ejemplo, si usted tiene una incapacidad del 62%, o sea, no llega al 66%, pero por la edad le pone un 5% del 62%, sería 3 más. Por el nivel educativo, acá le da 5, así que debe ser secundario. Le da 3, entonces ya llega al 68% de incapacidad y la persona se puede jubilar. Y después, uno acá puede, cuando asesora a una persona, buscar en todas las lesiones que hay, en piel, en los pies, en las manos, en los movimientos, todos y cada uno va sumando. Si usted lo puede demostrar, siempre son valiosas las historias clínicas previas, haberse atendido, etcétera, etcétera, pero todo suma, todo suma. ¿Qué sé yo? A veces uno se agarra de alguna cosa mínima, entonces un viejo siempre va a tener limitaciones de movilidad. Entonces el aparato locomotor sirve para eso, para complementar. Entonces cuando uno asesora o acompaña a una persona que se va a jubilar, hay que pedir que se fijen, digamos, en todos los ítems donde se pueden sacar para poder alcanzar el 66%. ¿Se comprende eso? O sea, como es una convención, uno tiene que hacer un buen examen y fijarse en todo lo que uno pueda. A lo mejor es un pie plano, a lo mejor es un juanete, a lo mejor es una hipoacusia, a lo mejor es, por ejemplo, las alteraciones de la vista, frecuentemente se pasan por alto. ¿Cómo? Cataratas. Entonces usted suma. Pero ¿cuántos ítems va a poner? ¿10? ¿Y si lo tiene? Entonces, en general, la situación del previsional es una persona que necesita jubilarse. ¿Qué necesita? Un ingreso mensual, porque no consigue trabajo, tiene la edad, y PAMI, tener un sistema sanitario. Entonces, ahí el criterio que yo usaba, muy resistido, era poner todo. Y el aparato locomotor es una fuente de un poquitito acá, un poquitito allá. A veces no, a veces es una prótesis infectada y ahí usted tiene la incapacidad. Las depresiones también deben ser tenidas en cuenta, lógicamente. Yo ya les conté, por ejemplo, a ver, yo creo que ya lo conté eso, si no lo cuento de vuelta. Es un caso de un señor que recuerdo que tenía una amputación en la muñeca, un carpintero. Entonces, amputación a nivel de la muñeca. Amputación a nivel de la muñeca te da entre 35 y 66%. Entonces, el colega que hizo el dictamen le puso 35%. Bueno, era hipertenso, no me acuerdo, ¿viste? La clasificación de la hipertensión le dio 5 más. Le pidió una interconsulta psicodiagnóstico, tenía depresión, 5% más. Entonces no alcanzó ni aún con factores de ponderación a jubilación y le rechaza la pretensión al trabajador de jubilarse. El jubilador apela y la Comisión Médica Central dice amputación de muñeca 66%, no hay que tener en cuenta ni las otras afecciones, se jubila.
Pero por la norma que tenemos se jubila por 2 años, es transitoria. Entonces a los 2 años lo pesco yo. Miro el primer dictamen y me estremezco, 35%. ¿Y usted se quería jubilar? Sí, le dijo al doctor que se quería jubilar, porque a lo mejor, como el trabajador este que les conté al principio, tiene condiciones para jubilarse, el parapléjico, pero no quiere. Entonces usted, a lo mejor, pero si viene a hacer el trámite previsional es porque quiere jubilarse. ¿No quería jubilarse? Sí, me quería jubilar. Entonces, lo que hago es ratifico, copio y pego el dictamen de la Comisión Médica Central. ¿Por qué voy a hacer otra cosa? Averiguo un poco. ¿Y tiene hipertensión? Sí. ¿Qué toma? Y me da la medicación que tiene. ¿Y está deprimido? Y fue muy duro, doctor. Además, mi mujer me abandonó. Y va al psiquiatra y una vez por mes voy al psiquiatra. Y toma medicamento y sí, si no, no puedo dormir. Listo, ya está, ¿viste? O sea, tiene la amputación, tiene la hipertensión y tiene la reacción vivencial. ¿Qué más vas a buscar? Entonces, es obvio que ese señor debe ser jubilado por incapacidad. Ahora, es duro el tema del baremo porque es 35 o 66. El otro colega no se salió del baremo. El que, no sé, usted le dijo ahí, es mi amigo, no sé cómo le dijo mi amigo. Durante un tiempo por un tiempo no nos hablamos, pero después nos hablamos y nos reconciliamos porque la reconciliación es una cosa bella. Yo me reconcilié ¿por qué me voy a ir peleado con medio mundo? Bastante con que muerdo y esas cosas. Entonces, pero para mí es el criterio, digamos. Usted. Entonces, ese señor no tendría que haber venido solo, a lo mejor tendría que haber venido con un médico de parte, porque a lo mejor, además de la hipertensión, seguro que tenía algo en el pie, a lo mejor tenía, qué sé yo, artrosis cervical. ¿Quién no tiene artrosis cervical de viejo? Una radiografía. Ahí estamos hablando de previsional. Previsional. No, porque un laboral usted le va a evaluar una artrosis cervical, pero a lo mejor a una persona que usted piensa, pero no puede trabajar más, pero no le alcanza la incapacidad con lo que tuvo ahí con eso le hace alcanzar la incapacidad. Si no está solicitado no se evalúa, por lo menos No, en ciertos casos. tiene que pedirlo, tiene que manifestarse. Los médicos estos de previsional, si el señor dice que no tiene nada en el cuello, no le van a ir a buscar en el cuello. Entonces el examen previo, el asesoramiento acá es más importante que nunca. Miren, está prescripto, pero yo en una época era ortopedista y una de las consultas frecuentes de mis amigos, familiares, aunque no amigos, me decían, che, ¿no podré salvar al pibe de la conscripción? Entonces, visto de cerca, nadie es perfecto. Por eso no hay que tener tanta vergüenza, hay que tener vergüenza, pero no tanta vergüenza de sacarle la ropa a los enfermos, de mirarlo y de sacarle el cuero, digamos. Todos tienen alguna cosa. Por ejemplo, lo más común es que haya pie cabo. Escoliosis tiene una enorme cantidad de gente. Enorme. Se descubren de viejo las escoliosis. O sifosis en el caso de los varones. Acortamiento de miembro, está lleno de acortamiento de miembro, hay que irlo a medir porque si es menos de 2 centímetros el tipo está adaptado y ni se nota. Pero si usted quiere hacerlo valer, lo hace valer. Qué sé yo, era mi guerrilla en contra del militarismo, pero era medio impresionante que a uno le agarran un hijo y un año lo tengan ahí con un fusil haciendo, era medio contradictorio, porque por ahí era el método que tuvo la Argentina de que todos los inmigrantes cantaran el himno, supieran que tenían una patria, qué sé yo. La ley de servicio militar obligatorio jugó un papel social muy importante para generar una comunidad. Patriotismo, todo eso. Nos gustará o no nos gustará, pero eso funciona. Entonces, cuando eso estaba ya viejo, era muy común que la gente inteligente se diera cuenta. Hizo falta una tragedia para que ocurriera una de las cosas que le podemos agradecer al menemismo, de las 3 cosas que le podemos agradecer al menemismo: el fin del servicio militar obligatorio, la crueldad con que reprimió un golpe de Estado y después a nadie más se le ocurrió hacer un golpe de Estado en la Argentina o un planteo militar.
¿Qué se refiere Al Zein el-Din, ¿Ah, a la sonada de Zein el-Din. Fue durísimo, Balsal fue durísimo, porque la guerra, en contra de a diferencia de la policía que debe prevenir, etcétera, etcétera, la guerra tira a matar, a destruir, a aniquilar. Entonces le aplicaron una categoría militar, no policial. Y la otra cosa que hizo Menem, se enojó mucho porque la única facultad que le respondía era la de medicina de la UBA, entonces abrió un montón de facultades en el conurbano bonaerense. Democratizó en alguna medida el acceso a la universidad. La de La Matanza, la de Quilmes, Lanús, todas esas son de la época de Menem, hizo varias universidades. Entonces alteró la relación de fuerza poniendo más jugadores arriba del tablero. Bueno, no sé, no se me ocurre mucho más que se pueda decir seguramente hay observaciones para el uso de esto, pero siempre lo mismo, buen examen y después buscarlo en el porcentaje y hacer el juego macabro de sumar con capacidad restante. Sí, depende qué patologías no se pueden volver, por ejemplo. Si compromete el mismo órgano, a veces no se puede evaluar dos patologías. No, tiene lógica eso, claro, ¿no? Pero... A ver, un buen ejemplo. O por ejemplo, también permite el juego, yo la otra vez hablaba, una persona que tuvo una ACV y no le dejó secuela, no le da un porcentaje de incapacidad. No, es cero. Pero a lo mejor si se lo evalúa como hipertensión, se lo evalúa como hipertensión, seguramente hipertensión sí. con ACV le da un mínimo de 30. Claro. Entonces, permite ese juego a veces. Sí, señor. Hay que estudiar los baremos. Cuando uno se mete en este oficio, esto es casi un oficio artesanal, digamos, caso por caso, y hay que usar la herramienta. Digamos, la herramienta de medición que tenemos es esta, no esa. Cuando usted va a la justicia, yo he visto que puede usar las incapacidades que estime el perito. Y si el perito dice que es 72,3, es 72,3. Si dice 70, 70. Pero eso es para los reclamos judiciales. ¿Comprende? La parte previsional, ¿es perteneciente al médico del trabajo o al médico legítimo? No, para eso hay que ver la historia. O sea, dos grandes transformaciones que se hicieron en los 90. La creación de las AFJP y las creaciones de las ART. En el 94 se privatiza el sistema previsional y pasan a las FJP. Entonces, el sistema privado es un sistema de seguros. Entonces, mete toda la lógica esta de se va a jubilar, pero debe ser evaluado y tener un grado de porcentaje. Ya no es caja por caja, ¿comprende? Entonces, se forman las comisiones médicas que al principio eran previsionales en el 94. Entonces, con otro baremo, pero era un baremo parecido, previsional. Entonces venía alguien a reclamar que se quería jubilar y tenía que tener, según la norma, el 66% de incapacidad. Entonces se le daba el beneficio. La FJP le pagaba la jubilación. ¿Comprende eso? Sí, sí, sí. O sea, después eso se generalizó para todo el sistema, porque fuera AFJP, pero en realidad se hace porque la FJP no puede gestionar su negocio si no hay reglas claras de quién se puede jubilar y quién no. Una regla clara es la edad, la otra regla es para las personas que tienen incapacidades. Entonces se crea, digamos, este referí que es la comisión médica. Y estas reglas de juego que son el baremo. En el 96 se le da a las compañías de seguro, públicas, privadas, que en general son derivadas de bancos o grandes compañías de seguro, toda la cuestión de asegurar los riesgos del trabajo. Es un gran mercado. Sabemos que hoy son 10 millones de personas que tienen un seguro contratado, ¿no? De 1 millón de empresas. O sea, es una gran actividad. Entonces, tanto los bancos que tenían las AFJP como las ART se las considera desde el punto de vista de la economía como generadores de capital.
y el capital que tiene por encajes, por los encajes que tiene que tener para pagar lo que haya que pagar, o como por sus ganancias generadas, en general pueden ser invertidos. Por ejemplo, hoy son comprados, los bancos y las ART son compradores del ELIC. O sea, el Estado en alguna medida le impone que entre en algún mercado financiero, o si no, compran acciones, como pasó con las AFJP. Tenían acciones de Clarín, de Techín, eran minoritarias, pero tenían acciones. Mientras fueron bancos, nadie pataleó ni nada. Cuando esas acciones quedaron en manos del ANSES, y el ANSES estaba en manos de Kicillof y qué sé yo, de toda esa gente, se alarmaron porque eso te da derecho a tener un lugar en el directorio. O sea, el Estado en el directorio de la empresa privada no les gustó. Ahora no dicen tanto, pero están muy preocupados por liquidar las acciones que tiene el ANSES. No quieren injerencia privada en las grandes empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, el juego en realidad es económico, pero para hacer ese juego macroeconómico de excedentes de capital, etc., vos tenés que dar alguna cosa. ¿Qué es lo que tenés que dar? Jubilaciones a todos los que aportan para la FJP, para la caja privada, o pagar las cotizaciones del empleador para cubrir los riesgos de trabajo. Digamos, vos tenés que vender muchas pólizas de automóviles para que ese negocio sea rentable. Tenés que tener muchas pólizas y para eso lo hicieron obligatorio, no es voluntario, digamos, el aporte a la FJP en su momento y ahora a las ART, a la afiliación de las ART. El juego de mercado está en que vos podés elegir una o la otra. Entonces se supone que eso regula los precios de las primas en el caso de los riesgos de trabajo, y si logran privatizar otra vez la previsión social, vos podés elegir AFJP Nación, etcétera, etcétera, o qué sé yo, una privada. ¿Se acuerdan los nombres de las AFJPs? Entonces se creó además una función de superintendencia del Estado, superintendencia de AFJP, SAF, y una superintendencia de ARTs. Las comisiones médicas operaban para las dos, para lo laboral y para lo previsional, y estaban bajo dependencia de la superintendencia de AFJP. Cuando pasa las AFJP al ANSES, pasan las comisiones médicas a depender de la superintendencia de riesgo de trabajo. Ahí hay un movimiento y el superintendente de AFJP pasa a ser superintendente de ART. Yo creo que ahí hubo negociaciones múltiples para tratar de que se le dé garantía a estas empresas. Entonces la comisión médica opera en comisiones enormes como las del capital. En ese momento estaban todas en un solo lugar. Era fordísticamente hablando mejor separar que unos hicieran previsionales y otros laborales. En el interior hay lugares donde hay una comisión médica, entonces tiene que hacer las dos funciones, previsional. Acá creo que es así, que hacen laboral y previsional las comisiones médicas. Volviendo a la pregunta que él hizo de si tienen que ser médicos laborales o legistas. Y cuando se arman las comisiones médicas, se arman con un criterio de modernización del Estado. ¿Se acuerdan? Se modernizan ministerios enteros, como por ejemplo el de Relaciones Exteriores, se hace el edificio nuevo, toda la informática. Bueno, las comisiones médicas y la superintendencia de AFJP después fue parte de ese espacio de modernización del Estado. Entonces se contrató a médicos muy calificados, con sueldos altos, con diversos perfiles que permitirían hacer una cosa interdisciplinaria. Legistas, neurólogos, traumatólogos, médicos del trabajo. Entonces se suponía, las consultas se hacían por lo menos con 2 personas y los dictámenes salían por lo menos con 3 firmas. Y yo llegué a vivir el momento en que cada dictamen se discutía entre los 5 miembros de la comisión. Porque sí o sí tiene que haber uno que sea legista o laboral para que conozca, porque un neurólogo a veces no tiene por qué saber esa parte. Eso cuando se puso en funcionamiento, al poco tiempo las consultas las hacía un médico. Ahora están pidiendo por ahí salen cada tanto Los pedidos. para
revisión médica y dicen, piden cardiólogo, neurólogo, Sí. médico del trabajo. El criterio, ya ni los sueldos son lo mismo, ni el criterio de selección es tan exigente. Es más, están prefiriendo médicos jóvenes, sin capacitación y que la capacitación se la dan ellos, ¿no? Entonces, durante un periodo salieron con una firma sola los dictámenes. Ahora entiendo que están con 2 firmas. Y ahora están planificando una cosa, que sea acuerdo entre la RT y el trabajador y que venga y otra vez sea por sí y por no. ¿Por qué? Porque quieren resolver ágilmente. El tema los vuelve locos son las normas de los tiempos que fija la ley. Están en operativo resolviendo lo laboral. ¿Por qué? Porque yo calculo que cuando los abogados apelan, una de las cosas con las que castiga es la demora. Entonces, la ley fija los términos en los que hay que resolver, porque se ha hecho a imagen y semejante de los códigos de procedimiento de la justicia laboral. En realidad se hace para sustituir la justicia laboral. Están haciendo un mecanismo, eso tiene que saber Silvia o la gente que trabaja ahí, muy rápido, digamos, entonces, cambió el criterio de los 90, o sea, la ilusión de modernización del menemismo era traer la mejor gente, entonces venían los mejores legistas de la policía, los mejores profesores, todos eran profesores, qué sé yo. Ahora están trayendo muchachitos jóvenes. Y yo no sé, cuando yo sea gerente médico de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, le voy a pensar qué criterio aplicar. El tema de que lo capaciten ahí, lo van a capacitar con pensamiento. Los primeros, los de los 90, se creían que se las sabían todas, estaban arriba del caballo, se creían que eran jueces, etcétera, etcétera. Y los jovencitos a lo mejor se pueden apuntar, digamos, para una cosa a favor de las ART o se los puede educar en otra tecnología. La capacitación se la... capacidad de darse cuenta si lo que me están enseñando es a favor de un lado o La capacitación se la dio la Facultad de Medicina de la UBA, que no tiene muchas destrezas, digamos. Tiene muchas más destreza con Cohen y todos los defectos que nos puedan encontrar, la de Rosario que la de Buenos Aires. Sin embargo, hicieron la capacitación de los nuevos y yo creo que eso está acordado con las ART. Pero es una presunción. dice todo. ¿Cómo? No lo puedo demostrar.